compartir un mensaje que de una hora y media debiera durar. Y quiero que sí, usted sepa que hoy día hay una palabra de Dios para usted, porque así tiene que ser. Dios me va a hablar, Dios me va a enseñar algo, voy a aprender algo. Y usted va a guardar esta enseñanza en su corazón. Cuando leímos esta palabra, este título de la palabra que está en Josué 9 dice la astucia de los Gabaonitas. Y yo le pedí a mi querida Fran que ella le pusiera, no olvides tus promesas. Bueno, quiero, antes de leer, que Salomón escribió en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, él escribió, cuando tú hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirla. Porque Dios no se agrada de aquel que promete y no cumple. Y es verdad, dice, no seas insensato, porque Dios no se agrada de aquel que promete y no cumple. Y es verdad, dice, no seas insensato. Una persona insensata es una persona que no alcanza a pensar bien en lo que va a hacer en un momento más. Entonces, Salomón dice que no podemos nosotros prometer a Dios algo que nosotros no podemos cumplir. Es más, dice, mejor no prometas. Yo creo que aquí hay un tema porque nosotros funcionamos, nuestra sociedad funciona en base a promesas. Por ejemplo, cuando los pastores nos paramos aquí, yo he perdido, creo que más de 100 bodas he realizado en estos años que yo en ministerio. Y la gente dice, cuando uno le pregunta, ¿promete usted amar? Y le da el nombre de esta persona hasta que la muerte los separe. Y ambos, sin una pistola en la cabeza, porque la novia no llegó aquí atada ni maniada, sino que llegó solita y dice, sí, prometo amarle, ¿cierto? Amarle hasta que la muerte nos separe. Bueno, y prometen, por ejemplo, a gente que trabaja, promete que va a cumplir cuando firma un contrato. ¿Cuánto hemos tenido la oportunidad de firmar un contrato? Y uno promete decir, ¿cierto? Promete en ese contrato que va a cumplir por el valor que te están ofreciendo hacer un trabajo. Y por la otra parte el jefe también promete, pues, promete que te va a pagar. Y tú firmas y el jefe se compromete que te va a pagar. Bueno, nuestra sociedad funciona en base a promesas. Y esta es una cosa extraña, pero quienes más prometen, ¿adivinen quiénes son? Los políticos, bien dicho. Quienes más prometen son los políticos, ¿cierto? Y prometen, obviamente porque hay un interés guardado detrás de esa promesa. Y es que usted se acuerde de él cuando vamos a sufragar. Entonces todo el mundo promete. Y la Biblia nos enseña a no prometer algo que no podemos cumplir. Y en base a esto, porque vamos a tocar este tema, yo quiero compartir con ustedes una enseñanza que encontré en Josué capítulo 9. Y quiero leer algunos versículos. Quiero leer del 1 al 6. Josué capítulo 9 del versículo 1 al 6. Sentaditos ustedes, los que no tengan Biblia, pueden seguirlo aquí. Y también nuestros amigos que están siguiendo a través de las redes sociales pueden seguir la lectura bíblica. Y dice así, tiene un título, dice Astucia de los Gabaonitas. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Más, escucha aquí viene algo interesante, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Diga conmigo astucia. Muy bien, la astucia aparece aquí en la Biblia también. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. O sea, usted entiende, un pan seco y mohoso,
cierto que está para alimentar tal vez los cerdos. Pero ellos vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas. Y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas. Haced pues ahora alianza con nosotros. Amén. Lo demás lo voy a parafrasear y quiero compartir con ustedes la enseñanza que hay detrás de esta historia. Josué había tomado el mando, Moisés había muerto y comienza la conquista al otro lado del río el Jordán. Comienza la conquista de la tierra que Dios le había prometido a Abraham más de 400 años antes. Antes que vivieran cananeos, Dios le había dado esa tierra a Abraham. Y luego cuando Israel sale de Egipto, después de 430 años que ellos vivieron en Egipto, salen de Egipto, caminan 40 años y llegan a Canaán, pero esa tierra estaban ocupadas por los cananeos. Y ahí se mencionan y se habla de los amorreos, y cuando se habla de los amorreos, se habla de gente que ocupaba una provincia determinada. A ver, es como decir la gente de la Araucanía. Y la Araucanía comprende costa, comprende cordillera, ¿cierto? El sector lacustre, de manera de que era una zona vasta, grande, pero estaba ocupada y Dios le había dado a Abraham esa tierra. Ahora Josué tiene que conquistar esa tierra y la orden de Dios es que tenía que pelear para conquistar. Casi todas las promesas de Dios involucran que nosotros algo más tenemos que hacer. No podemos quedarnos con la promesa, no podemos quedarnos solo con lo que Dios nos dice. Algo tenemos que hacer. Y ellos debían conquistar la tierra que Dios les había prometido. Moisés había derrotado a 2 de los reyes poderosos que estaban antes del Jordán, y a Josué le toca derrotar a 31 reyes. Pero aquí comienza por orden la historia, y dice la historia de la siguiente manera. Ocurre que viene Josué a conquistar la tierra. Y los moradores del otro lado del Jordán escucharon lo que Dios había hecho con Josué. Primero porque no eran cualquier pueblo, eran un pueblo que llevaban a su Dios entre ellos. Es una cosa muy distinta decir yo creo en Dios, ¿me entiende? Porque el diablo igual cree en Dios, que creer que Dios está con nosotros. Eso es muy distinto. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero cuando tú entiendes que es Dios el que está contigo, que es Él el que te ha bendecido, que es Él el que te renueva las fuerzas, es muy distinto. El saber que lo que tienes en tu mesa Dios te lo ha dado. Es saber que no estás solo, que Dios es tu compañía. Y no importa dónde estés, siempre Dios está contigo. Y el pueblo de Canaán vieron de que este pueblo no era un pueblo que estaba solo, estaba bien acompañado, iba Dios con ellos. Así que se organizaron para pelear contra Josué. Pero los gabaonitas usaron otra estrategia. Escúchenme, esta estrategia no fue sencilla. Ellos comenzaron a pensar en el costo que era enfrentar a un pueblo que traían a su Dios. Ellos habían escuchado lo que Dios había hecho con los egipcios. Ellos habían oído cómo Dios había librado a Israel, cómo Dios había abierto el Mar Rojo y cómo Dios le había guiado durante 40 años. Ellos lo habían escuchado y lo dice la Biblia. Los gabaonitas habían escuchado. Entonces ellos toman una decisión. No vamos a pelear con ellos porque no vamos a poder. Pero hagamos algo, usemos una estrategia. Hagamos una embajada y vistámosla con ropas pobres, rotosas. Pongámosle calzado viejo y sobre nuestros asnos pongamos sacos viejos. Llevemos odres de vinos viejos remendados y llevemos pan como una ofrenda para hacer alianza con los israelitas. Bien planeada la estrategia. Esta estrategia no fue algo de hoy día y mañana, no. Ellos se dieron cuenta. Bien planeada la estrategia. Esta estrategia no fue algo de hoy día y mañana, no. Ellos se dieron cuenta de que Israel no estaban solos, sino que iban acompañados de su Dios, quien era quien libraba a su pueblo y peleaba por ellos las batallas. Quiero que me siga, por favor. Y cuando ellos llegaron donde Josué estaba, que era en Gilgal, que era una zona vasta donde estaba el pueblo acampado,
los vieron venir y los escucharon, y ellos se presentan: tus siervos hemos oído hablar lo que Jehová ha hecho a sus enemigos, y hemos venido para ser siervos de ustedes. Cuando Josué le pregunta de dónde vienen ustedes, ellos le dicen: tus siervos vienen de tierras lejanas. Y aquí está, nos dicen: tus siervos vienen de tierras lejanas. Y aquí está nuestra ropa, este vino, estos odres eran nuevos cuando nosotros salimos de nuestra tierra. Este pan lo sacamos calentito del horno cuando nos entregaron, y lo traemos para presentar una ofrenda y hacer una alianza con ustedes. ¿Sabe que Josué, cuando les escuchó, les creyó? Lo penoso de todo esto es que al leer el versículo 14 y 15 de este capítulo, por favor, Josué capítulo número 9, versículo 14 y 15, los hombres de Israel tomaron de la provisión que ellos traían y no consultaron a Dios. Yo creo que este es el gran problema de mucha gente. De hecho, hermanos que están en la iglesia, pastores que nos congregamos, que toman decisiones equivocadas, matrimonios que toman decisiones equivocadas sin consultar a Dios. Dios siempre va a hablarnos cuando nosotros le buscamos. Dios tiene maneras muy especiales de hablar. Dios te puede hablar en un sueño, Dios puede usar a alguien con una palabra profética, pero también Dios nos habla de la manera más clara y segura, que es su palabra. Y en ella encontramos nosotros luces para tomar decisiones acerca de pasos que vamos a dar, negocio que vamos a emprender. Qué lindo sería tener de Dios la autorización. Y Josué y los príncipes no preguntaron, no consultaron. Ellos se dejaron llevar por su instinto, por lo que veían. ¿Cuántas cosas nos pasan a nosotros porque nos dejamos llevar por la apariencia o no? ¿Cuántas cosas hemos tenido que vivir por gente que no ha llorado, por ejemplo? No ha llorado la carta, ha lamentado delante de nosotros y hemos creído lo que ellos nos dicen y no es así. Que lloran su propia miseria buscando el bien del otro, o no, o estoy equivocado. Porque esto es una verdad. Josué se dejó llevar por su instinto, se dejó llevar por lo que él veía. Muchos de nuestros errores pasan exactamente de la misma forma. Nos dejamos llevar por lo que estamos viendo delante de nuestros ojos, pero no consultaron a Dios. Viendo delante de nuestros ojos, pero no consultaron a Dios. Hace 24 años y medio, yo estaba orando si me venía para acá, para Imperial. A mí me habla uno de los pastores y yo le digo: voy a orar a Dios. Y yo comencé a pedirle a Dios. Explico, antes de venir a esta ciudad, yo estaba muy bien. Mi casa propia en Coronel, una casa muy linda. Tenía un buen trabajo, una buena estabilidad económica. Todo bien. Y de repente nos hablan esta palabra, que Dios nos quería en Nueva Imperial. ¿Qué cree que hice yo? Creí a ojos, ¿cierto? Ciegamente. No, yo comencé a orar y a consultarle a Dios. Y recuerdo que la primera palabra que Dios me da es en Isaías capítulo 41, ese capítulo. Y entre el capítulo 41 hay una palabra que dice: yo te escogí, mi siervo eres tú, de tierras lejanas te llamé. Y yo dije: Señor, usted me está hablando, pero vuélvame a hablar. Confírmeme la palabra que me está dando. Y luego comienza Dios a hablarme por Génesis capítulo 12:1. Pero Jehová le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Dios comenzó a hablarme una y otra vez. Y al lugar donde yo iba estaba esta palabra que aparece ahí. Donde yo iba invitado estaba esta palabra, o en la pared, o me encontraba esta palabra en la radio, en la televisión. Quiero decir con esto, es que Dios siempre va a confirmar una palabra cuando Él desea que tú hagas lo que Él está demandando. Dígame, por favor. Dios no te manda al desierto sin agua. Y aunque el desierto es atractivo para algunos, o no muy atractivo,
Depende con los ojos y con quién vaya. Para Israel era una fiesta. Y esa es la razón. Dios le dice a Moisés, dile al faraón que deje salir a mi pueblo a celebrar. Era una fiesta. Y esa es la razón. Dios le dice a Moisés, dile al faraón que deje salir a mi pueblo a celebrarme fiesta al desierto. Va a haber fiesta y es raro. Es raro ir al desierto a enfrentar fiesta, a celebrar fiesta. Pero Dios le dice a Moisés, dile que deje salir a mi pueblo a celebrar fiesta. Porque no va a importar dónde estemos, si Dios está con nosotros, siempre habrá una fiesta. Siempre habrá algo que celebrar. Diga amén, por favor. Siempre habrá una victoria que contar, una mano que levantar. Algo hará Dios siempre que va con su pueblo y con quien Él cree, que se mueve bajo su autoridad y su palabra. Esto es lo primero. Josué no consultó. Sin embargo, dice el versículo 16. Vamos por favor con la Biblia. Josué 9, versículo 16, 17 y 18. Habían pasado solo 72 horas, 3 días, cuando ellos se dan cuenta que los gabaonitas no eran de tierras lejanas, eran sus vecinos. Escúchame por favor. Habían conquistado Jericó, habían conquistado Jai, y la ciudad que venía era Gabaón, la astucia de los gabaonitas. O sea, ellos estaban en la lista de los próximos para ser exterminados. Estaban en la lista de los próximos para ser conquistados. Y ellos se dieron cuenta 3 días después que habían hecho alianza con los gabaonitas y que habían sido engañados, que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Versículo 17. Por favor, ahí mismo. Y salieron los hijos de Israel y al 3er día llegaron a las ciudades de ellos: Gabaón, Cáfira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no pudieron matarles. ¿Sabe por qué? Porque habían hecho una alianza. Los hijos de Israel no pudieron pelear con ellos ni matarles, porque Josué y los príncipes habían hecho una alianza. ¿Qué significa alianza? Un pacto. Habían hecho un juramento y habían hecho una promesa. Por eso que el texto de la palabra es tus promesas, porque vamos a llegar ahí. Y quiero avanzar porque aquí hay algo que tiene que enseñarnos hoy. Cuando Josué los llama, Josué le dice, ¿por qué me mintieron? ¿Por qué dijeron que eran de tierra lejana? Y ellos comienzan a decirles, porque nosotros hemos oído lo que Jehová, tu Dios, ha hecho. Hizo en Egipto, lo que Dios ha hecho con los enemigos que han estado enfrentándole a ustedes. Y nosotros quisimos venir para hacer alianza con ustedes a fin de no perecer. Ellos prefirieron ser siervos antes que morir. Y Josué les da una palabra y le dice, ustedes serán siervos nuestros, pues nunca faltará la leña ni el agua en la casa de mi Dios. Y el agua y la leña no podían faltar en el templo ni en la casa de Dios, aunque el templo no estaba hecho aún. No estaba hecho. Pero lo que más se ocupaba en el templo era leña, porque todos los días habían sacrificios y ofrendas que quemar. Y el trabajo de ellos era proporcionar la leña. El trabajo de ellos era llevar el agua, porque había que lavar los enseres y tener todo preparado. Pero hicieron un pacto. Esto es lo primero. Fueron engañados. 72 horas se dieron cuenta que eran sus vecinos. Y esta es la primera parte. Decisiones que tomamos cuando no consultamos a Dios. Pero sin embargo hay una segunda parte, y es la integridad de Josué. En el capítulo número 10 de Josué, usted de vuelta a la hoja en su Biblia. Quiero leerlos y lo voy a leer rapidito. Lo leo de mi Biblia. Josué capítulo 10. Voy a leer hasta el versículo 6. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y que le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad y como una de las ciudades reales y mayor. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad y como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió 5 reyes: Ahoán,
Joham, perdón, rey de Hebrón, a Pierem, rey de Jamies, a Oán, Joham, perdón, rey de Hebrón, a Pierem, rey de Jamur, Jafia, rey de Laquis, y Debir, rey de Eglón, diciéndole: subid a mí y ayúdame, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. 5 de los reyes de amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jamur, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todo su ejército y acamparon cerca de Gabaón y pelearon con ella. Y ahora los de Gabaón mandan mensajero a Josué y le dicen: ven, ayúdanos, porque 5 reyes se han juntado contra nosotros para pelear. Y aquí viene la integridad de Josué. Porque 5 reyes se han juntado contra nosotros para pelear. Y aquí viene la integridad de Josué. Lo habían engañado hacía 3 días. Se hicieron pasar por otros. Pero Josué, sin embargo, había hecho un pacto, había hecho una promesa. Y aunque a él lo engañaron, él había empeñado su palabra. Por favor, me gustaría que pusiera, querida, Salmo número 15, versículo 4. Por favor, me gustaría que pusiera, querida, Salmo número 15, versículo 4. En el Salmo 15, versículo 4 hay una pregunta que es respondida. Lo voy a leer enseguida esto. El Salmo 4, el Salmo 15 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién subirá al monte santo de Jehová? Y comienza a decir: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Josué entendía este principio. Lo habían engañado, pero él había dado su palabra. Él había dado su palabra. Él dijo: vamos a hacer alianza. Voy a responder a mi palabra. Ustedes, mira, era muy fácil, ¿sí o no? Era muy fácil decir que se maten nomás, que lo destruyan nomás. ¿Por qué me engañaron? Tal vez nosotros pensaríamos de esa forma. Que lo maten porque me engañaron. Mira, se hicieron pasar como embajadores. Josué podía haber hecho eso. Los príncipes podían haber dicho otra cosa. Pero ellos, el juramento que habían hecho, el pacto que habían hecho, lo habían hecho delante de Dios. Mi pregunta es, porque aquí hay una enseñanza: ¿cuánto vale mi palabra? Nosotros queremos vender el auto rojo que tenemos y comprarse en la mañana con mi esposa, porque hay una persona que quiere comprar el auto. Si yo, por ejemplo, le dijera a esa persona que vale 5 millones y él me ofreciera 4 millones 8, yo le digo a él: bien, se lo vendo a usted en 4 millones 8. Se va el Señor, pero alguien me llama y me dice: pastor, le doy 5 millones. Y yo hago un nuevo convenio con ese hombre que me da los 5 millones. ¿Sabe cuánto vale mi palabra empeñada? 200,000 pesos. Por eso que es tan importante. Jesús dijo que vuestro hablar sea sí y no. Y no juréis ni por el cielo ni por la tierra. ¿Cuántas veces damos palabras que nosotros no hemos cumplido? ¿Cuántas veces decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos? En nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en mi matrimonio, y no lo hacemos. Y hacemos lo opuesto, y a veces empeñamos la palabra y somos fiadores de una palabra. Dios no está de acuerdo con esa gente que no es íntegra. Josué entendía el principio. Él había hecho una alianza, había empeñado su palabra, y ahora tenía que cumplir la palabra que él había empeñado. Mire, esto se está poniendo bueno y se va a poner mejor ahora. Porque él decide levantarse con los hombres de guerra y ir a defender a Gabaón. Voy a volver a decir: lo habían engañado, le trajeron una ofrenda mogosa, pan viejo, añejo, vino, cierto, en odres feos. Pero sin embargo, él había dado su palabra. Él dijo: vamos a hacer alianza con ustedes. Ustedes serán siervos nuestros y nosotros les vamos a preservar la vida. Y cuando se juntaron estos 5 reyes para pelear contra Gabaón, ¿sabe lo que ocurrió? Josué se levanta, se determina y toma a sus hombres de guerra y comienza a subir. Por favor, vamos a ir con la Biblia, porque esto se va a poner bueno.
Y Dios le tiene que hablar a Josué. ¿Sabe qué le dice Dios a Josué? Versículo 8. Aquí del 10, Josué 10:8, por favor. Y Dios le habla a Josué. Y lo primero que Dios le dice: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso Dios no sabía que a Josué lo hicieron tonto? Sí, Dios sabía que a Josué lo engañaron. Dios lo sabía. Dios sabe cuando a ti te han engañado. Dios sabe cuando a ti te han hecho tonto, cuando te han pasado la mula, cuando te han hecho, cierto, te han sobado la espalda y no hay verdad detrás de ese cariño. Dios lo sabe. Pero sin embargo, la palabra que Josué había empañado, Dios también la vio. Se llama integridad. Él podía haber dejado que se mataran, que los mataran, pero él decide levantarse para ir a defenderlo, y Dios ahora le da un respaldo. Yo voy a pelear por ti. ¿Y saben lo que ocurre? Llega Josué a pelear y comienza a avanzar en la batalla, y Dios envió granizos como piedras. Está en este mismo capítulo, en el capítulo 10. Y comenzaron a caer sobre ellos, y dice la Biblia, y fueron más los que murieron producto de las rocas que caían del cielo que los que mató Josué aquel día. Porque Dios va a estar siempre con alguien que sea íntegro y que su palabra la respete. Esto se va a poner bueno, hermano, porque ahora viene una parte muy fuerte para nosotros. Aleluya. Dios aprobó la ayuda de Josué. Dios la aprobó. Peleó por ellos. Y cuando Josué vio que el día se le estaba acabando, por favor, versículo 12. Josué, delante de todo Israel, oró al Señor y le pidió que el día fuera más largo. Y el sol se detuvo. ¿Y se detuvo dónde? Por favor, ¿dónde se detuvo? ¿Dónde se detuvo? En Gabaón. Se detuvo en Gabaón. Y la luna se detuvo. Hoy nosotros sabemos que la tierra es la que rota, ¿o no? Sabemos eso. Pero no quiere decir que haya una mala interpretación. ¿Sabe lo que ocurrió? Porque un hombre íntegro oró, es que Dios detuvo no solo el movimiento de rotación, detuvo el movimiento de traslación. Vamos a hacer más grande este milagro. Todo un movimiento de la Vía Láctea se detuvo porque un hombre íntegro oró, y no hubo un día más largo que ese hasta que Josué exterminó a todos los enemigos que peleaban contra ellos y defendió a Gabaón. Esto es importante. Por eso que la palabra nuestra tiene que valer. Antiguamente los ancianos no iban a la notaría. La gente nuestra no iban a la notaría. ¿Sabe lo que bastaba? Era ponerse de acuerdo y darse la mano. Era suficiente para que un trato fuera hecho. Hoy día nosotros vamos a la notaría, hacemos todo legal. ¿Por qué? Porque no hay gente de palabra. La iglesia tiene que ser gente de palabra. Ustedes tienen que ser gente de palabra. Si empeñan su palabra, cumplan su palabra, porque Dios a los íntegros les oye la oración. Dígame conmigo. A eso Dios le responde. A eso Dios le da ayuda. A eso Dios no lo deja solo. Y Josué entendió que su palabra empeñada había tenido el respaldo y la ayuda de Dios. Lo tercero que quiero compartir con ustedes de este relato es que 450 años después aparece Gabaón nuevamente. ¿Y por qué dice 350 años? Perdón, 450 años. Porque el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, versículo 19, comienza a darnos relato. Por favor, Hechos capítulo 13, versículos 19 y 20. Habían pasado 450 años y un poco más. Y aquí se está hablando de Josué. Y habiendo Josué destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, le dio
en herencia su territorio. Versículo 20. Después, ¿cómo cuántos años? Por favor, lea. ¿Después de cuánto? 450 años le dio jueces. O sea, y el último juez que tuvo Israel se llamó Samuel. Y el primer rey que tuvo Israel se llamó Saúl. Ahora, vámonos por favor con la Biblia. Vámonos con la Biblia. Porque yo quiero hablar con la Biblia hoy. Segunda de Samuel capítulo 21, versículo 1, 2 y 3. Mire lo que pasó con los gabaonitas. Dice así la palabra. Y hubo hambre en los días de David por 3 años. Diga conmigo 3 años. ¿Sabe que pasar hambre un año, que haya escasez un año es normal para muchos? 2 años tal vez puede ser normal, pero 3 años ya no es normal. No es normal. Y David se dio cuenta que 3 años consecutivos hubo hambre. Y entonces él consultó a Jehová. Y aunque habían pasado 3 años de hambre, 3 años de sequía, 3 años de necesidad, y David no había orado a Dios. David era rey en Israel. Ya Saúl había muerto y las consecuencias de la muerte de Saúl seguían vivas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba sufriendo y además su propia familia estaba sufriendo. Este capítulo que voy a compartir con ustedes es uno de los capítulos tal vez más difícil de entender, pero a la luz de la palabra permítanme compartirle y explicarle este capítulo. Y hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Vamos por favor. Entonces el rey, está hablando de David, llamó a los gabaonitas y les habló. Entre paréntesis dice ahí, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pacto, alianza, de librarle de la muerte, de no hacerle daño. Pero Saúl había procurado matarlos en su seno por los hijos de Israel y de Judá. Versículo 3. Y dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Ahí quiero dejar esta palabra. David se dio cuenta que 3 años era mucho. 3 años de hambre, 3 años de prueba, hasta que él le preguntó y Dios le dio respuesta. De repente hay cosas que nosotros hemos normalizado en nuestra vida. La normalizamos, decimos: no, esto es normal. Pero ¿cuántas cosas no le preguntamos a Dios por qué lo estamos viviendo? ¿O para qué la estamos viviendo? Porque una cosa es por qué y otra cosa es para qué. Y David fue en busca de un por qué. ¿Por qué estaban viviendo hambre? ¿Por qué estaban pasando estos desvelos, estas migajas, sufriendo estas congojas? ¿Por qué? Y Dios le responde: el problema es que en el tiempo de Saúl había atacado a Gabaón y había querido exterminarlos, matarlos. Y por causa de un juramento que había sido roto, por una palabra que Israel no había podido cumplir, por causa de romper su palabra, Dios había sacado la cobertura sobre Israel. Escúchame, Dios había sacado su protección sobre Israel. Dios ahora los había dejado solo, porque había una palabra que habían quebrantado. Se olvidaron de lo que Josué delante de Jehová había empeñado, su palabra empeñada. Y vinieron 3 años de hambre. Hay gente que normaliza las cosas malas que le pasan. Cosas malas en la familia y las normaliza. Sería interesante preguntarle a Dios por qué. A lo mejor hay por ahí promesas, y voy a tocar un poco aquí el corazón de alguien tal vez. Pero ¿cuántas promesas has hecho y no has cumplido? Y lamentablemente hay consecuencias que vienen de esas promesas incumplidas. Hay gente que ha orado a Dios y le ha dicho: voy a servirte hasta que la muerte me llame, porque tú obraste un milagro. Señor, si me escuchas, te prometo que te voy a servir. ¿Y dónde están hoy? Fuerte, ¿no?
¿Dónde están hoy? ¿Por qué tanta pobreza en mi familia? Mi papá pobre, mi hijo, yo pobre, mi hijo. No, hermano, tenemos que ahora preguntarle a Dios. Tal vez hay una promesa que no hemos cumplido. De repente enfermedades, patrones que se repiten. Enfermedades, cierto, que son generacionales. Entonces, ¿por qué no preguntarle a Dios si Dios nos llamó para vivir en libertad? Dios no quiere que vivamos en pobreza. Dios no quiere que vivamos en un abismo. Dios no quiere que vivamos mal. Él está interesado. Pero hay promesas que hemos hecho y no las hemos cumplido. Hay gente que está aquí mismo y que han tenido que ver. Mira, hay gente que ha dicho: yo me he encontrado con el pastor, si encuentro trabajo. Bueno, el Tito Zapata debe estar escuchando esto. Tito Zapata me dijo: pastor, usted sabe que yo no puedo dejar de jugar al loto. Ese es el vicio que tengo. Pero si yo me saco el loto, yo le voy a dar el diezmo a usted. Yo le dije: no te lo voy a sacar nunca, porque Dios no trabaja así. Pero también me he encontrado con gente que me ha dicho: si yo encuentro trabajo, pastor, voy a empezar a ofrendar en la iglesia. Y se olvidan de la iglesia porque encontraron trabajo. Se olvidan de la... Voy a empezar a ofrendar en la iglesia. Y se olvidan de la iglesia porque encontraron trabajo. Se olvidan de la iglesia. Encontraron un trabajo. No tengo tiempo. ¿Me entiende? Y no tengo tiempo. ¿Me entiende? Y las excusas son tan estúpidas. Cuando no tenías trabajo llorabas. Estabas en la iglesia, encuentras trabajo y te olvidas. ¿Por qué? Porque ahora hay que hacer cosas en la casa. Porque ahora hay que postular a la casa. Después hay que ponerle el cerco a la casa. Después hay que ponerle cosas a la casa. Que hay que poner la tele grande en la casa. Es que hay que poner una cama buena en la casa. Sillón porque va a llegar visita. Y empezamos a desplazar a Dios de nuestros compromisos que hemos hecho delante de Él. Esta palabra es fuerte, ¿no? Pero es verdad. Entonces, hay una serie de sucesos que hemos estado viviendo porque no hemos cumplido con promesa. Por eso que la palabra: no olvides tu promesa. Y yo quiero que hoy, porque sé que hoy le está hablando Dios a alguien. Yo llevo años predicando, años, casi 40 años predicando. Y sé cuando Dios habla. ¿Sabe por qué mi corazón comienza a bombear? Me acelera el Señor. Y yo sé que hoy Dios le está hablando, pero la única forma de terminar con cosas que nos están ocurriendo y que no se transformen en patrones a seguir es que tú te levantes y reconozcas dónde está el problema. No sé si me está entendiendo lo que estoy hablando. David va donde los gabaonitas y le dice: ¿qué voy a hacer? ¿Y saben lo que dice? Por eso que le hablé que este capítulo 21 de 2 de Samuel es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque los gabaonitas, ellos dicen: quiero que se nos den 7 descendientes de ese rey malvado que quiso exterminarnos, que nos siguió por Israel y nos mató. Mató a los niños, mató a la gente. Denos solo 7 para que nosotros nos venguemos. David escuchó. Y David dice: yo lo haré. Le voy a entregar 7 hijos de Saúl. Está aquí en la Biblia. Está aquí en la Biblia. Por favor, 2 de Samuel 21. Versículo número 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Déjalo ahí, por favor. David había hecho una alianza con Jonatán. Ustedes saben la alianza que hizo. Y David estaba siendo fiel a esa palabra. Y por eso Mefiboset no podía estar en la lista de los 7 hijos de Saúl. Por favor, vamos al versículo 8. Pero tomó el rey, está hablando de David, a 2 hijos de Rispa, hija de Jaja, de los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y a Mefiboset, otro Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Bersalaí, Meolatita. Buen nombre ese para un hijo. Y toma los 7 y se los lleva. ¿Y saben lo que hicieron los gabaonitas? Los gabaonitas los ahorcaron en Gabaón.
Uno podría decir, porque hoy día los derechos humanos podrían decir, oye, ¿cómo puede permitir Dios eso? ¿Me entiende? Y tal vez la razón te podría decir, oh, qué maldad, gente inocente murió por un culpable murió gente inocente. Pero David conocía la palabra, David conocía la ley. Por favor, vamos a Éxodos, capítulo 21, versículo 3 y 4. David conocía la ley. Y David, conocedor de la ley, sabía. Éxodos, dije. La memoria puede fallar. 21, 23 y 24, por favor. Dios da la ley al pueblo de Israel y aparece la ley del ojo por ojo, diente por diente. Y mire, más si hubiere muerte, está hablando entre el pueblo de Israel, entonces pagarás, ¿qué dice ahí? Vida por vida. La ley decía eso. Si alguien asesinaba a alguien injustamente, esa persona debía ser asesinada también. La ley estaba dando una orden. Y sabe que es muy extraño este capítulo, porque sabe cómo termina el capítulo 20, orden. Y sabe que es muy extraño este capítulo, porque sabe cómo termina el capítulo 21, el trozo. Dice que Dios vio lo que David hizo con Gabaón, y Dios ahora hizo misericordia a la tierra. O sea, la única forma en que se podía arreglar ese problema era que David, que conocía la palabra, hiciera justicia con la misma palabra. Y mataron a los 7 hijos de Saúl, entre ellos sus nietos, que era lo último que le quedaba, porque Mefibosé no murió. Y entonces hubo justicia. Por favor, mira, voy a leer lo que dice. Dice el versículo 14 de este mismo capítulo. Perdón, 2 de Samuel 21, 14. 2 de Samuel 21, 14. Lo tengo que leer con la Biblia porque 2 de Samuel, muy bien. Y sepultaron los huesos de Saúl y el de sus hijos, Jonatán, en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sid, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue, mira cómo dice abajo, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Escúchame. Y era tiempo de sequía. Los hombres habían sido ejecutados. Se había cumplido la ley que estaba escrita. Y comienza la lluvia. Esto está aquí en este mismo capítulo. Comienza la lluvia y comienza a cambiar la historia para Israel. Entonces yo te dije que iba a hablar 3 cosas de los gabaonitas. Primero, usaron astucia. Josué no consultó a Dios para preguntar, pero sin embargo su palabra íntegra él la mantuvo, y cuando necesitó de ayuda los defendió. Y Dios, como respuesta a esa palabra empeñada, escucha su oración. Pero luego vemos el problema de olvidar las promesas. Qué terrible es olvidar las promesas. Cuando Dios hacemos promesas, no tardes en cumplir. Si has hecho promesa hoy, quiero invitarte a reflexionar en esta palabra, a reflexionar en este mensaje. ¿Cómo Dios tiene misericordia de nosotros? Bueno, cuando nosotros somos personas consecuentes. Si mi palabra la empeño, voy a cumplirla. Hay gente que ha prometido amar hasta que la muerte les separen, pero sin embargo al primer problema quieren que el hombre se vaya, la mujer se vaya. Quieren volver a la casa de la mamá, a la casa del papá. Si prometiste delante del Señor, ¿dónde está tu palabra? ¿Se pueden mejorar las cosas? Sí. Arrepiéntete si estás haciendo lo malo. Si caíste en pecado, arrepiéntete, pero haz las cosas bien. ¿Me entiende? David nos da un ejemplo de cómo se arreglan los problemas. Él fue a consultar a Dios y Dios le mostró cuál era el problema. Y el problema era que había una promesa que había sido rota. Oh, no sé si entienden ustedes lo que hablo. Estoy terminando. Pero si tengo que alargarme, hermano, voy a ser majadero. Pero hay cosas que no nos están resultando. Hay enfermedades, si no, y algunos lo normalizan. No, ¿cómo estáis?
Le pregunto yo, ¿cómo está? Y había un amigo mío, José. ¿Cómo está, José? Bien, pastor, pero se me va a pasar. Oh, le decía yo, está ahí re bien. Estoy bien, pero se me va a pasar, pastor. Nunca estaba bien. Y algunos normalizan algunas cosas. En el caso de David, se demoró 3 años en consultar a Dios. ¿Y cuánto se demoró Dios? Nada. Oh, aleluya. No sé si alguien está entendiendo lo que hablo. Nada. Dios no se demoró nada en responder. Pero Dios te está hablando hoy. No hay que normalizar las cosas malas. ¿Por qué no pararnos hoy y reconocer, oh, este es mi problema? Voy a venir al Señor como David. ¿Cuántos años han pasado? Pero Dios te espera. Y si tú vienes, Él te da respuesta. Y no solo respuesta, te da solución a tu pregunta y te muestra el camino para salir de la crisis. Así es nuestro Dios. Póngase en pie, por favor. Me están dando ganas de predicar. Pero aquí está Dios. Aquí está Dios hoy. Y Él te ama. Quiero decir una verdad. Él te ama, amigo que me estás viendo a través de la televisión. Dios te ama, pero hay promesas que tú tienes que cumplir, porque no la estás cumpliendo. Dios ha prolongado la misericordia sobre ti. Te ha sanado, te ha restaurado. Te olvidaste de buscar a Dios. Vuelve a Dios. Para que se terminen los males, vuelve a Dios. Prometiste servir y te alejaste. Y de repente los problemas están. Dios, prometiste servir y te alejaste. Y de repente los problemas están. Quiero decirle que los problemas están. Quiero que me mire, por favor. Si usted mira, me mira a mí, mira a mi esposa. Mire, por favor, al que está al lado suyo. Tiene errores como usted. Nos vamos a equivocar. Pero Dios no. Él no falla. Él es misericordioso. Además es justo. Él es justo. Y lo mejor es que es un Dios fiel y misericordioso. Porque aunque nosotros fallamos muchas veces, Dios sigue siendo fiel. Y nos espera. Y yo sé que Dios hoy le está hablando a alguien. Aquí y también allá. A través de las redes sociales. ¿Cómo terminamos? Normalizamos la enfermedad. No. Consúltale a Dios cuál es el problema. Problemas económicos, crisis económicas, problemas en el matrimonio. De repente como que es normal, no es que mi papá era drogadicto y mi hermano igual es no, la normalizamos. ¿Por qué vamos a permitir eso? No podemos normalizarlo. Se normalizan las cosas malas. Escúchame, por favor. Cuando las cosas que debieran normalizarse son las buenas. A mí me está yendo bien porque Dios está conmigo. Yo estoy bien, estoy seguro porque Dios no me deja. Dios ha estado con nosotros siempre. Normalicemos las cosas buenas, pero las cosas malas las hemos normalizado. El ser pobre, el estar enfermo, el estar en una y otra crisis, lo hemos normalizado. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu habla. Pero hay gente aquí que ha hecho promesas y se olvidaron. Se olvidaron servirle a Dios como ellos prometieron. Disculpen, la comparación es un poco, tal vez, distante. Pero cuando vas al cine, llegas atrasado al cine. Cuando vas al cine, sales al baño en el cine. Pero a la iglesia llegamos y a todos, hermanos, la vejiga es chica. Llegamos a la iglesia atrasados, siempre. Y hemos hecho un pacto de servir a Dios, de buscar a Dios. Perdone, aquí estoy dando, hermano, duro. Alguien me dijo una vez, usted, pastor, no predica blandito. No. Yo hablo la verdad. Pero ¿cuánta gente le está yendo mal porque hay promesas que no han cumplido? ¿Sabe? Yo sé cuando Dios habla, porque esta palabra me la dio Dios. He estado 2 semanas predicándola en mi mente, 2 semanas predicándola. No hallaba la hora de llegar a la iglesia para predicarla.
Yo no estoy dispuesto. Ni usted debiera estar dispuesto a normalizar las cosas malas. ¿Sabe? Cuando algo malo pasa, yo me voy a las rodillas, voy al Señor, busco al Señor, pido al Señor. Y no me he levantado de la oración sin sentir el descanso que Dios da a los que vienen a Él. Pero Dios está llamando a gente aquí, y yo miro, por ejemplo, aquí, a ti que te conozco de chiquitita, que te hice clases, y te veo con tu niño. Dios te está llamando. Carito, Dios te está llamando. Guillermina, Dios te está llamando. Samuel, tú eres un hombre de Dios y Dios te está llamando. Ronald, tú eres un hombre de Dios. Querida, usted es una mujer de Dios, una princesa. Y miro a Daniela y voy saltando una por uno. Mariela, Patricia, ¿a ti te llamó Dios? ¿O crees que fue escuché a la Maribel? No, Dios te está llamando. Dios, hija, te lo prometo. Dios, es Dios. Tami, es Dios, Patricio. Es Dios, hija Silvia. Es Dios, Nancy. Es Dios, Soledad. Vamos, es Dios, Iván. No olvides tus promesas. Por favor, los que entienden, por favor, están clamando porque aquí se va a romper algo hoy. ¡Oh, aleluya! Se va a romper algo hoy. Pero yo me niego. Y usted también debiera negarse a seguir viviendo así, gastando lo poco que gana en remedios, con tantas luchas, con tantas pruebas. ¿Por qué no consultar a Dios como lo hizo David? Y David se dio cuenta que había una promesa rota. Volvámonos a la palabra. Aleluya. Si hay alguien aquí que le habló Dios por la palabra, levante su mano, por favor. Levante su mano. No tenga vergüenza. ¿A quién le tiene vergüenza? A mí, al que está al lado. Pero Dios te habló hoy. Levante su mano. No tenga vergüenza. ¿A quién le tiene vergüenza? A mí, al que está al lado. Pero Dios te habló hoy. Oh, gloria. Hay una presencia poderosa de Dios aquí. Hay una presencia hermosa del Espíritu Santo aquí. Oh, gloria. Mis culpas y maldades fueron llevadas en la cruz. Y si por alguna razón usted tal vez está por primera vez con nosotros hoy y quiere que Dios sea su Dios, venga. Lo invito a recibir al Señor en su corazón. Venga. Tal vez nunca le ha dicho al Señor, quiero que entre en mi corazón. Yo te puedo enseñar. Ven, ven, yo te enseño cómo Dios va a tomar tu mano y no la va a soltar. Aleluya. El Señor te está llamando hace rato. Te ama el Señor. Mucho te ama y no te va a dejar nunca. Quiero invitar a todos los que Dios le habló hoy. Vengan adelante, por favor. A todos los, no importa. A lo mejor nos vamos a ir en una hora más, no importa. Venga, por favor. Pero la iglesia tiene que salir bendecida, libre hoy. La iglesia tiene que irse feliz hoy. Venga, por favor, venga. Aleluya. Gloria. Hay presencia de Dios aquí hoy. Aleluya. Hay presencia de Dios aquí hoy. Hay presencia de Dios aquí. Hay presencia del Espíritu Santo aquí. Aleluya. Cristo. Vamos, le adoramos. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Están cayendo. Ahora mismo. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Oh, gloria. Fluye, fluye. Más. Hay una presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Gloria, 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 gloria. Oh, te adoramos. Ahora están cayendo. Dios te está escuchando. Dios te está viendo. Aleluya. Gloria, gloria. Vamos libres. Dios me hizo libre. Vamos, levanta tus manos. Levanta
libren. Oh, gloria. Hay una presencia de Dios aquí. Hay una presencia maravillosa del Espíritu Santo aquí. Fluye, Señor. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Padre glorioso, yo oro por estas personas que han venido aquí al frente. Señor, estoy viendo cómo las cadenas hoy están cayendo. Señor, están rompiendo, Señor, ligaduras, Señor, de iniquidad, de impiedad. Señor, están cayendo. Hay gente que reconoce que tú le hablaste por tu palabra. Y yo oro ahora, Señor, trae libertad, trae sanidad, trae restauración. Porque lo que el diablo robó, Dios lo devuelve. Porque lo que el diablo hirió, Dios lo sana. ¡Oh, aleluya! Hay una presencia de Dios aquí. Levanta su mano, levanta su mano.